Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Fenómeno Click. Mi nombre es Nicolás y hoy vamos a estar viendo pegado especial de Excel. Pegado especial de Excel es todos los tipos de pegados que no son los pegados que vemos normalmente o que realizamos habitualmente para el uso diario de Excel. Lo podemos encontrar en la solapa de inicio, en el botón de pegar, en este icono de flechita, en el cual vamos a encontrar otras opciones de pegado que tiene Excel. Vamos a explicar primero viendo, digamos, los iconos de cada uno de los formatos y luego vamos a pasar a la práctica de esto. La primera forma que tenemos es la de todos. En este caso es la forma más normal de pegar, que sería pegar todo lo que tenga como formato esa celda. La segunda forma es a través de fórmulas, significa que solo va a pegar las fórmulas que tenga esa celda. El tercer formato es formato fórmula y número, en el cual se va a pegar la forma de esa celda y además el formato que tiene como número. Luego está mantener formato de origen, en el cual lo que ocurre aquí es que si la celda de destino tiene un formato diferente a la que copiamos, va a mantener la que copiamos, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Otra forma de pegar es, por ejemplo, sin bordes, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando bordes o algún tipo de formato en los bordes de la celda, lo va a pegar sin bordes. Luego está uno muy interesante que es poco conocido también, que se llama ancho de columnas, y con este podemos realizar es pegar exactamente el ancho de columnas de la celda donde copiamos. Por otro lado también tenemos transponer, que este nos va a servir para cambiar el orden o cambiar la orientación sería de lo que copiamos. Ahora después lo vamos a ver cuando vayamos a la práctica. También tenemos este set de tres que son pegados de valores. Los pegados de valores en realidad nos sirven mucho cuando nosotros queremos manipular alguna tabla en la cual no queremos trabajar con las fórmulas que tienen esa tabla, sino que queremos trabajar solamente con los valores resultados, ¿sí? Ahora también lo vamos a ver. Y en este caso tenemos pegar solo valores, pegar formato de valores y número, que es similar al de fórmulas, solo que se pega el formato de los valores. Y luego está formato de valores y origen, que es similar a este que está aquí. Entonces lo que va a hacer es juntar dos cosas. Uno, el formato de los valores y el formato de origen. Por último tenemos un formato, o sea, un pegado que se pega solamente la forma y no se pega el contenido de la celda. Luego tenemos pegar vínculo, que en este caso lo que hace es pegar un vínculo con la celda que copiamos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Tenemos otro que se llama pegar imagen, en el cual si copiamos, por ejemplo desde el mismo Excel, lo que vamos a obtener en el pegado es la imagen de lo que copiamos. Y por último, una que es muy interesante también, que se llama imagen vinculada, en la cual va a pegar una imagen, pero esta imagen también se va a ir actualizando de acuerdo a el copiado. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos entonces a la parte de práctica. Bueno, acá tenemos una tabla que tiene distintos formatos. Antes de pasar a explicar lo que es pegado, vamos a explicar algo que es importante por ahí para entenderlo. Cada celda va a tener distintos tipos de formatos y distintas clases de formatos, ¿sí? Por ejemplo, en una misma celda podemos encontrar qué tipo de letra, qué tamaño, si es negrita, si es cursiva o está subrayada, si esa celda en sí tiene algún borde. Por ejemplo, encontramos que esta celda tiene bordes en los cuatro lados y estas celdas no tienen ningún borde
al exterior como se indica. También nosotros podemos encontrar distintos tipos de bordes, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en otro video. Lo que queremos entender acá es que la celda en sí puede tener entonces un formato como si fuera visual. Luego tenemos la alineación de texto, que también es una parte del formato. Y luego tenemos esta muy importante, que es el formato de número, que en realidad lo que hace esto es decirnos con qué formato va a mostrar el contenido de esa celda. Y como vemos acá, puede ser general, puede ser formato número normal, puede ser formato moneda, como vemos aquí, puede ser un formato de fecha, ¿sí? Puede ser formato hora, porcentaje, etcétera, etcétera. Esto también lo vamos a ver en el próximo video. Bien, entonces vamos a hacer la prueba con cada uno de los formatos de pegado. ¿Para qué nos sirve el formato de pegado o el pegado especial, como le decimos? Esto nos sirve para nosotros poder pegar selectivamente lo que necesitamos pegar y no siempre pegar todo lo que trae la celda o toda la información que va a traer la celda. Por ejemplo, esta celda va a tener la información valor 260, un color determinado, una letra determinada y digamos, un número, que en este caso es contabilidad porque es moneda, determinado. En este caso va a traer otra información con otro color y además está incluyendo no solo un valor, sino también una fórmula que incluye esa celda, ¿sí? Entonces, a veces nosotros lo que necesitamos es poder pegar lo que tiene la celda y nada más, y a veces necesitamos pegar la fórmula y así con cualquier cosa. Vamos a empezar entonces de cómo utilizamos esto. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer una copia, ¿sí? Sabemos identificar que la copia de una tabla es cuando aparecen este caminito como de hormigas alrededor de lo que seleccionamos. Y acá se me va a desplegar, cuando ingrese, toda esta serie de opciones de pegado, ¿sí? Acá, como lo que veíamos, para nosotros poder pegar lo que necesitamos es posicionarnos luego en el lugar donde nosotros queremos pegar la primera celda a la derecha y arriba, perdón, a la izquierda y arriba, y a partir de ahí se va a pegar hacia abajo. En este caso, supongamos que vamos a probar con el de todos. Se va a pegar de esa manera, ¿sí? Fíjense que yo ni siquiera di clic arriba. Excel lo que hace es mostrarnos cómo va a quedar si nosotros pegamos de esa manera. Si yo lo retiro, se va. Esto es una buena forma de identificar qué es lo que nos va a pegar antes de realizarlo y no tener que volver atrás. Entonces, en el caso de todo, lo que hace es pegar todo lo que tiene, todo el contenido y todos los formatos y todas las fórmulas que tiene esta planilla, ¿sí? Fíjense que lo que hace es copiarnos todas las cosas que tiene y todos los formatos que tiene. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no queremos copiar solamente todo lo que tiene, sino que podemos copiar las fórmulas que presenta, ¿sí? En este caso, ¿qué hizo Excel? Nos copió solamente las fórmulas. Digamos, hay celdas que no tienen fórmulas y pega los valores, pero las que tienen fórmula pega la fórmula también. Pero que lo que podemos observar es que esta tabla no tiene ningún tipo de formato. Por ejemplo, en este formato de aquí, en esta columna de aquí, que era porcentaje de ganancia, está en formato, digamos, de número normal o general. Lo mismo ocurre con la fecha. La fecha no está puesta como formato fecha, por lo cual lo vemos de esta manera, ¿sí? Y esto con todos los, por ejemplo, el importe tampoco está con la fecha importe. Fíjense que si lo cambio también me aparece de esa manera, ¿sí? Entonces con esta de pegado especial lo que podemos hacer es ver
solamente la fórmula que viene pegada y sin traer ningún tipo de otro formato, ¿sí? Vamos a borrar y seguir con la próxima. Si de repente pegamos formatos y formato de celda y fórmulas, lo que hace es agregarle justamente lo que decía antes. Por ejemplo, a este le mantuvo el formato de número, ¿sí? Que era porcentaje. Lo que no mantuvo, y mantuvo las fórmulas, lo que no mantuvo en este caso son los formatos de otro tipo. Por ejemplo, el tipo de letra, el color, la alineación y así con cualquier cosa. Pero sí mantuvo el formato de la celda. Vamos a seguir entonces con el próximo. El formato de origen, en este caso es bastante similar a lo que es pegar todos, porque lo que va a hacer es junto con el origen. Luego tenemos, vamos a valores antes de pasar. Bueno, aquí tenemos entonces el de sin bordes. El que se realiza sin bordes lo único que hace es mantener todo, pero saca los bordes que tenga la celda en el copiado, ¿sí? Fíjense que acá si lo borro con la letra, con la tecla suprimir, no me borra todo, sino que me deja los colores. Para hacer esto podemos ir a borrar todo y en ese caso ya está. Vamos de nuevo a copiar. Este caso lo podemos usar, por ejemplo, yendo a otra fila. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros necesitemos copiar en otra hoja. Fíjense que si acá copiamos, no nos mantiene el ancho de la columna, ¿sí? O sea, nos pega todo. Por ejemplo, la fecha no se ve bien. Esta columna de detalle que es más ancha no se mantiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso? Lo que podemos hacer entonces es copiar. ¿Sí? Ya estaba copiado, pero vamos a copiar de nuevo. Nos posicionamos en la primera y vamos a pegar ancho de columna. Y fíjense que acá lo que hace es exactamente el mismo ancho de columna que tiene esta hoja, ¿sí? Bien, esa, digamos, básicamente nos sirve para eso. También podríamos estar pegando, en el ejemplo de otra, si nosotros copiamos y pegamos en esta, por ejemplo, el ancho de columna, también nos pega el contenido junto con todo lo demás, ¿sí? También las fórmulas, también los bordes, también el formato de todo lo otro. Entonces, pero sí respetando el ancho de las columnas. Ahora vamos con valores. Valores, como decía antes, sirve cuando nosotros necesitamos manipular, por ejemplo, hacer una planilla auxiliar en donde nosotros pongamos o realicemos cálculos auxiliares y no necesitemos las fórmulas que tienen incluidas aquí adentro, ¿sí? Entonces, en este caso ya está copiado. Vamos a pegar valores. Fíjense que en este caso quitó todos los formatos que tenían, dejó los formatos por default y, o sea, quitó alineación, formato de número y todo, y solamente dejó los valores. ¿Qué significa esto? Que el 1560, por ejemplo, que aquí tenía una fórmula, acá ya no tiene más fórmula y solo muestra el valor resultado. La diferencia es que si yo aquí, por ejemplo, hago un cambio, esta columna cambió, pero si yo acá hago un cambio, esta columna o esta celda no cambió su valor, ¿sí? Pero sí tiene la ventaja de que nosotros podemos aquí incluir otro tipo de fórmulas o trabajar de forma diferente. Ahora bien, cuando nosotros entonces pegamos de esta manera, o sea, solo valores, solamente va a pegar el valor de lo que tenga aquí, ¿sí? Y no va a respetar los formatos que tenga. Entonces vamos a ver otra manera en la cual podemos hacer
pegado de los formatos, ¿sí? Bien, acá que pegó los formatos, los valores, ¿sí? Los valores que tenía aquí arriba, pero además le agregó el formato de número, ¿sí? Que sabemos como que es texto, fecha, por ejemplo, contabilidad, importe, porcentaje, ¿sí? Mantiene ese tipo de cosas. Ahora tenemos una manera más de pegarlo en valores, pero respetando todos los anteriores, o sea, respetando todos los valores de origen. Si nosotros pegamos acá, vamos a ver que acá sigue manteniendo tener, sin tener la fórmula, pega los valores, pero sí mantiene todos los formatos, ya sea color, ya sea texto, letra, etcétera. ¿Sí? Este nos puede ser muy útiles también para seguir manipulando, pero fíjense que, bueno, tenemos que hacer algo diferente. Vamos a la próxima entonces. Este solamente va a pegar el formato, ¿sí? Si nos ponemos aquí, por ejemplo, nosotros a veces lo que necesitamos es replicar, por ejemplo, una planilla como esta, pero solo la parte externa y después ingresar los datos. De esta manera lo que hacemos es tener la planilla limpia, pero va a respetar los formatos. Por ejemplo, si yo acá escribo 2500, me va a respetar el mismo formato que tenía esta. Y si yo escribo, por ejemplo, 23 del 6 del 20, va a respetar el mismo formato que yo tengo acá. Y si yo acá escribo copas, también va a respetar el mismo formato. Esto nos puede ser muy útil para replicar distintas planillas sin tener que aplicar el formato exacto que tenía esta y sin tener que hacerlo manualmente, ¿sí? Otra manera de hacer esto es copiando, que no se las recomiendo cuando tengan que hacer algo específico, pero sí se puede hacer. Se puede, por ejemplo, replicar de esta manera. ¿Qué pasó acá? Acá también me mantiene los formatos, ¿sí? Me mantiene los formatos que tiene arriba, pero como esta tiene, por ejemplo, 14 filas, luego de la fila 14 empieza a repetir el título, ¿sí? ¿Lo ven? Que esta me la sigue repitiendo hacia abajo. Por eso digo que a veces no es tan conveniente, porque suele hacer este tipo de patrones, que a veces nos puede servir y a veces no. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es replicar esto en este rango, vamos a lograrlo perfectamente. Ahora si tenemos que copiar toda la tabla, por ahí sea un poco más complejo, ¿sí? Vamos al siguiente entonces, vamos a copiar. Este de aquí va a pegar vínculos, ¿sí? ¿Qué significa vínculo? Significa que si yo voy, el valor que me va a mostrar es exactamente que está acá, pero la fórmula que está dentro de esto va a ser un vínculo de esta celda con esta celda. Y así sucesivamente con las demás celdas, ¿sí? Se va a relacionar con la misma. ¿Esto qué significa? Que si yo hago un cambio en esta celda, por ejemplo, vamos a ponerle 15, también me va a hacer un cambio en esta celda. ¿Por qué? Porque están vinculadas. Esto nos puede servir en varias ocasiones, como por ejemplo cuando usamos tablas relacionadas o planillas relacionadas. Pero no nos están, digamos, útiles porque, bueno, los formatos no los mantiene, si bien luego lo que podemos hacer es copiar y pegar solamente el formato aquí, ¿sí? Vamos a mantener el formato de origen y en este caso lo que hicimos es mantener el formato y el vínculo. Bien, vamos a continuar entonces, ya falta poco. Tenemos el formato imagen. Este es muy útil, por ejemplo, para envío de mails o enviar fotos por cualquier otro medio en el cual nosotros no estemos usando
Excel. Por ejemplo, podemos pegar una foto de esta tabla en Word y es mucho más simple de manipular luego. ¿Por qué? Porque vamos a poder manipular el tamaño del ancho y el alto sin necesidad de que se nos traspapelen, por ejemplo, que puede ocurrir en muchos casos que se, digamos, el alto de la fila se modifica, etcétera, según, y entonces por ahí es más complejo. Entonces vamos a pegar entonces como imagen y lo que hace acá es exactamente eso, ¿sí? Acá lo que tenemos es una imagen exacta de lo que está en esta fila, ¿sí? Al ser una imagen podemos hacer cualquier cosa como si fuera una imagen, a lo mismo que achicarla y agrandarla, ¿sí? Y esto lo podemos pegar en cualquier lado, ¿sí? Este es muy interesante sobre todo para envío de mails. La otra opción que me parece incluso para otra utilidad, pero es interesante, es el pegado de una imagen vinculada. ¿Qué significa esto? Que si yo, esta imagen que está aquí, que es una imagen, si bien ustedes lo pueden ver, no se puede modificar, sí se puede modificar desde esta planilla. Por ejemplo, entonces si yo acá cambio a 15, también se va a producir el cambio de 15 acá. Y si yo acá lo cambio a 20, también se va a producir el cambio acá. ¿Sí? También cuando le cambio el ancho de columnas, etcétera. Entonces toda esta imagen, el estar vinculada, va a replicar lo que tiene esta planilla. Esto nos puede ser muy útil cuando nosotros queremos mostrar información que no sea modificable, ¿sí? Es decir, que nosotros queremos mostrar algo, pero no, a su vez no queremos que, por ejemplo, la persona que lo está viendo pueda modificar lo que está adentro, ¿sí? Que lo pueda ver, pero no lo pueda modificar. Y en esto entonces podemos vincular esto y esta imagen. Supongamos que nosotros lo podemos pegar en otro libro de Excel. Entonces siempre que nosotros modifiquemos esto se va a ver reflejado en la imagen, pero la persona que lo ve no lo va a poder modificar. Bien, esto es todo. Entonces luego vamos a armar otro video en el cual vamos a ver los pegados especiales que nos quedaron, que son sobre todo los de operación, en el cual vamos a ver cómo se realiza cada uno de estos. Les agradezco mucho.